Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Dios lo bendiga y lo guarde. Un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por su canal. El rincón de Dios creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su nueva mirable. Y también por mi perfil de Facebook, Dilmari Vilches. Por allí, por esos dos lugares, pueden encontrar todos mis videos hasta ahora. Gloria a Dios. Bueno, como siempre, le damos gracias a Dios por este día que nos regala, en el cual me permite nuevamente el privilegio, la responsabilidad y el honor de predicar su palabra. Le pido a Dios que sea Él ministrándome todo lo que tenga que decir, para que todo lo que salga de mi boca sea conforme a su verdad y conforme a su evangelio, y Él reciba toda la gloria, porque Él es el único Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel es el único Dios viviente que merece toda la gloria y la alabanza a su nombre de gloria. Entonces le pido a Él que sea Él hablando a través de mí por su Espíritu Santo, dándome de lo suyo y haciéndomelo saber por medio de su Espíritu Santo, para que sea glorificado en esta hora y para que tanto ustedes como yo recibamos bendición y vida eterna por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano. Ayer vimos cómo Jesús les reveló a los apóstoles lo que iba a acontecer con ellos cuando a él lo arrestaran y lo llevaran a la cruz y lo mataran. Él les dijo que se iba a cumplir con ellos lo que decía el profeta, lo que decía el profeta en Zacarías 13:7. No, perdón, Jeremías 13:7. Discúlpeme que se me fue un poco el libro. Pero la palabra dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y mi Señor Jesús le dio a los apóstoles, cuando a mí me pongan preso, cuando a mí me lleven a la cruz, cuando a mí me hieran, ustedes se van a dispersar para cumplir lo dicho por el profeta. Amén. Por el profeta. Gloria a Dios. Dijimos ayer que él dice, mi Señor Jesús dice que se cumpliría esa escritura. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y dijimos ayer que el que hiere al pastor es el Padre Celestial. El Padre de mi Señor Jesús es el que hiere al buen pastor, es decir, a mi Señor Jesús. Aunque el ser humano puede haber, terrenalmente hablando, quiero decir que los romanos y fueron los que hirieron a mi Señor Jesús. Déjeme decirle, hermano, que los romanos simplemente fueron el instrumento utilizado por Dios para castigar a su amado Hijo, en lugar de castigarme, de castigarte a ti y a mí por nuestro pecado, para así darnos vida eterna. Lo que ven los ojos de los hombres, lo que ven nuestros ojos cuando miramos la película, por ejemplo, La Pasión de Cristo, y vemos todo lo que le hace a mi Señor, no puede engañar. Nosotros podemos pensar, no, esos romanos son bien malos, le están haciendo todo eso a mi Señor Jesús. Y sí, efectivamente, los romanos eran malos y ellos estaban haciendo todo eso a mi Señor Jesús por la maldad que había en su corazón. Pero lo que no ven nuestros ojos es que Dios está usando, por así decirlo, la maldad que hay en los corazones de esos romanos, de esos gentiles, para aplicar el castigo a Cristo
a fin de podernos librar a nosotros de la ira de Dios. Mira, hermano, Cristo bebió puro el cáliz de la ira de Dios, para que ni tú ni yo, que nos merecíamos, ser azotados, que merecíamos ser escupidos, que merecíamos ser flagelados, que merecíamos ser crucificados. Cristo lo soportó todo por amor a los elegidos, para que tú y yo no tuviéramos que experimentar la horrenda y santa ira de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, dejamos claro ayer que el pastor es mi Señor, es Dios Padre, que azotó al Hijo por causa de nuestros pecados, como dice el profeta Isaías, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. ¿A quién tuvimos por azotado, por herido de Dios? A Cristo. ¿Quién azotó a Cristo? El Padre. ¿Cuál fue el instrumento que el Padre usó para azotar al Hijo? Los romanos. Amén, gloria a Dios. Y efectivamente pasó como mi Señor Jesús había dicho. Mi Señor Jesús le dijo que se iba a cumplir la escritura, y ella pastoreaba ovejas serán dispersas. Sin embargo, Él le dice también la parte buena, pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. ¿Ok? Así que mi Señor Jesús le dice, ustedes la van a pasar muy mal por causa de mí, ustedes se van a escandalizar, todos por causa de mí. Se cumplirá la escritura, lo dicho por el profeta, heredará pastorear, ovejas serán dispersas, pero luego de resucitar, iré delante de vosotros a Jerusalén. Disculpen, hermanos, si no le di la cita bíblica correcta. No me acuerdo bien si es Jeremías 7:13 o no me acuerdo. Perdonen, siempre me cuesta mucho recordar los números. Pero en fin, gloria a Dios. Entonces, Pedro, como siempre, Pedro es el apóstol más impulsivo, el apóstol más... Sí, el que se deja llevar más por las emociones del momento y por cómo se siente y por cómo él cree que es y por lo que él piensa, ¿verdad? Y le dice a mi Señor Jesús, no, aunque todos se escandalicen de ti, yo no lo haré. O sea, Pedro le está diciendo a mi Señor Jesús, bueno, Señor Jesús, yo no sé si estos hermanos míos se van a escandalizar tuyo, pero yo jamás. Pero para sorpresa de Pedro, mi Señor Jesús le dice, de cierto os digo, Pedro, que antes que el gallo cante 2 veces me va a negar 3 veces. Entonces mi Señor Jesús le dice a Pedro, tú solamente no te vas a escandalizar. Aparte de que te vas a escandalizar, o sea, de que vas a hacer un alboroto por causa de mí, de que te vas a sentir mal por causa de mí, de que vas a estar deprimido por causa de mí, de que no vas a saber qué hacer por lo que me va a acontecer. Aparte de todo eso que van a experimentar todos ustedes, tú, especialmente tú, el que está diciendo que no se va a escandalizar de mí, no solamente te vas a escandalizar, sino que cante el gallo 3 veces, 2 veces me va a negar 3 veces. O sea que Pedro era el que lo iba a hacer peor, todos se iban a escandalizar, pero Pedro de paso lo iba a negar. Y Pedro al final le dice, no Señor, aunque tenga que morir contigo, yo nunca te negaré. Ahí vemos, hermanos, lo impulsivo que era. Pero, perdón, ahí vemos lo impulsivo que era Pedro. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no podemos dejarnos llevar por las emociones, no podemos dejarnos llevar por lo que sentimos, no podemos
dejarnos llevar por ni siquiera por lo que vemos. El cristiano camina por fe, anda por fe, no por vista. Nosotros no tenemos que dejarnos llevar, hermano, por lo que sentimos, por lo que pensamos, por lo que creemos que está bien o no, o por lo que nosotros decimos, ay, sí, la palabra del hombre tiene poder. No, mentira, eso es mentira. La palabra del hombre no tiene poder para nada. La palabra del hombre tiene poder cuando el hombre habla conforme a la palabra de Dios. Amén. Así que eso es mentira del diablo, que la palabra del hombre tiene poder. No es así, hermano. La palabra del hombre no tiene poder. Es la palabra de Dios que tiene poder. Mi Señor Jesús le está diciendo a Pedro que Él lo va a negar. Y Él lo dice porque conoce todas las cosas. Él sabe que lo que escribió el Padre, que lo que profetizó el Padre por medio de la boca del profeta, se iba a cumplir con ellos. Y Pedro, creyéndose Superman, dejándose llevar por sus emociones, le dice a Jesús que no lo va a traicionar. Es más, que si él tiene, que no lo va a negar, que si tiene que morir con él lo va a hacer. Pero Pedro estaba contradiciendo la palabra que ya Jesús había dicho por sus sentimientos, hermano. No podemos poner nuestros sentimientos o nuestras emociones por encima de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, con esto termino el breve resumen que siempre hago de lo que se vio ayer. Si quieren ver el video completo en mi canal de YouTube y por aquí por mi Facebook, lo pueden encontrar. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a leer. Ahora vamos a estar en Marcos 14, del 32 a 42, ¿ok? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yendo un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasarse de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas te son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Orad. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo, perdóname, hermano, hoy estoy pero leyendo de lo peor, pero gloria a Dios. Vino la tercera vez y le dijo: dormí ya y descansa bien. La hora ha venido y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, y aquí se acerca el que me entrega. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, como siempre, vamos a estar escudriñando la palabra, versículo por versículo, y que el Señor mi Dios me conduzca en toda esta hora para gloria y alabanza de su santo nombre. ¿Ven? Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo oro. Ok. Después de la cena del Señor, Jesús tenía por costumbre orar en el monte Getsemaní. Eso era algo que él hacía con sus discípulos. Por esta razón, Judas Iscariote ya sabía
a dónde iba a estar el Señor. Judas Iscariote sabía que de ahí de la cena el Señor iba a salir al monte Getsemaní con sus discípulos. ¿Ok? Por eso es que mi Señor Jesús, aunque Marco no lo dice, aunque Marco no lo menciona, mi Señor Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo rápido. Porque mi Señor Jesús se da cuenta que es Satanás entra en Judas. Y Judas se dispone a traicionarlo. Mi Señor Jesús se da cuenta de todo eso. Sin embargo, le dice, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. ¿Okay? Y esto es porque ya Judas estaba seguro que del aposento alto se iban a pasar a este monte, al monte de Getsemaní. Tal vez mi Señor Jesús había ido muchas otras veces con los apóstoles y ya Judas también conocía ese lugar, obviamente. Y le dijo a sus discípulos, sentado aquí entre tanto oro. ¿Ok? Aquí podemos ver que mi Señor Jesús siempre cumple lo que dice. Es decir, mi Señor Jesús nos enseña a orar y dice que no seamos como los gentiles, que hacemos oraciones largas, creyendo que así vamos a ser más escuchados, ¿verdad? Que no seamos como los hipócritas que le gusta orar en las plazas y en las esquinas para que la gente nos vea, sino que entre a tu aposento y ora a Dios que ve en los secretos, para que el Dios que ve en los secretos te recompense el público. Mi Señor Jesús fue con sus 2 apóstoles al monte Getsemaní, pero le dijo, quedaos aquí, entre tanto yo voy y oro. O sea, él se apartó a un lugar solo, a un lugar privado, donde estuviera, donde pudiera él clamar al Padre, solo pues, como él lo explicó. Como siempre yo le destaco, mi Señor Jesús siempre pone en práctica y cumple todo lo que dice, amén. Entonces, Él nos enseñó la manera correcta de orar y vemos que en esta ocasión la aplica. Vemos que Él se fue con sus 12 discípulos, pero a la hora de orar le dijo, no, quédense ustedes aquí y yo voy a orar aparte, ¿verdad? Mi Señor Jesús tenía esto por costumbre. Él se paraba muy temprano y se iba a lugares desiertos. No quiere decir que se iba a los desiertos, sino que se iba a lugares donde pudiera estar solo, en intimidad, para poder clamar al Padre. Y aquí podemos aprender algo muy importante. El cristiano tiene que orar. Si un cristiano no ora, hermano, está algo grave. ¿Por qué? Porque, mira, hermano, en esta batalla, en esta guerra espiritual en la que nosotros vivimos constantemente, porque vivimos en este mundo caído, porque el que gobierna este sistema de cosas es el enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Porque el mundo se nos pone, la carne se nos pone, el diablo se nos pone. Tenemos que hacer uso de todas las armas que el Señor nos ha dado. De todos los dones de gracia que el Señor nos ha dado, hermano. Tenemos que hacer uso de la oración, tenemos que hacer uso de la comunión con los santos, tenemos que hacer uso de todas las armas espirituales que Dios nos ha dado, hermano. Tenemos que ponernos la armadura de Dios todo el tiempo también para poder vencer las incidas del diablo. Entonces, hermanos y amigos, si un cristiano no ora, si un cristiano no clama, si un cristiano no invoca el nombre de Dios frecuentemente, el cristiano va a ser presa fácil de las artimañas del enemigo, hermano. Tenemos que hacer uso de los recursos que Dios nos ha dado, hermano, porque por algo
Dios nos ha dado su Espíritu Santo, por algo Dios nos enseñó a orar, por algo el Hijo de Dios nos enseña a orar, por algo tenemos las alas del Espíritu, por algo tenemos comunión con la familia de Dios para que tomemos esas armas de gracia que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y las pongamos y las activemos y nos esforcemos con ellas para poder vencer toda maquinación del enemigo y todo lo que se quiere levantar en nuestra contra, para que Dios reciba la gloria y el pueblo de Dios bendición y vida eterna. Amén. Entonces, algo que podemos ver aquí, si el Señor Jesús oró, que era nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, amén, la diestra poderosa de Dios, ¿qué nos queda a nosotros, hermanos? Tenemos que orar con más razón, ¿ok? Tenemos que orar, hermano. Orar tiene que ser para el cristiano como el respirar. Orar, invocar el nombre de Dios para un cristiano tiene que ser tan natural como el respirar. Un cristiano que no tiene oración, hermano, es un cristiano desnutrido espiritualmente, es un cristiano sin fuerzas, es un cristiano presa fácil de las maquinaciones del enemigo y es un cristiano que no va a permanecer fiel ni firme el día de la prueba. Así que si el Señor Jesús oró, con todo más tú y yo, que somos mucho más débiles que Él. Cuando digo mucho es muy, mucho más débil que Él. Así que me quedé pegado, pero es la verdad, hermano. Así que esforcémonos en nuestra vida de oración, esforcémonos en usar las armas espirituales que Dios nos ha dado, orar sin cesar, la comunión los unos con los otros, leer la palabra constantemente, amén. Porque eso nos va a fortalecer y nos va a nutrir para que cuando venga el día malo, nosotros con la armadura de Dios que Cristo nos ha provisto, podamos vencer. Amén, gloria a Dios. En el cristiano orar orar tiene que ser como respirar, como abrir los ojos en la mañana, algo completamente natural, algo completamente necesario, algo que el cristiano no debe ni de pensarlo, algo que el cristiano debe hacer naturalmente, espontáneamente. Amén, gloria a Dios. Y envió, y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Fíjese bien, mi Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios viviente, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado y eterno, el Logos de Dios, la de la diestra poderosa y salvadora de Dios, ¿verdad? Se entristeció, fíjense bien, y se angustió. Hermano, es mentira del diablo que un cristiano va a estar siempre bendecido, prosperado y en victoria. Hermano, mi Señor Jesús se sintió triste. ¿Qué lo dice? Se entristeció y se angustió. ¿Por qué? Porque Él experimentó, Él vino según la carne, a semejanza de nosotros, según la carne, ¿verdad? Pero sin pecado. Dice la palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nuestras debilidades, pero sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Amén. Entonces Él se angustió y se entristeció. Cristo lloró, Cristo tuvo hambre, Cristo fue tentado, Cristo no tenía donde dormir, Cristo fue pobre económicamente hablando. Amén.
pasó todo lo que tú y yo afrontamos en esta vida, afrontó todo eso, pero sin pecado, amén. Y aquí estamos viendo la naturaleza humana de mi Señor Jesús, cómo Él se entristeció y cómo Él se angustió. Y fíjense bien, también vemos cuando Cristo llora por Lázaro, por ejemplo, vemos su naturaleza humana. Aquí Cristo se angustió y se entristeció porque Cristo es 100% hombre y 100% Dios. La naturaleza humana de Cristo estaba angustiada y estaba entristecida. ¿Por qué? Porque ya Cristo sabía que en poco tiempo iba a estar en la cruz sustituyéndote a ti y a mí, aguantando la ira santa y terrible de Dios viviente por ti y por mí, para darnos vida y vida en abundancia, para derramar su sangre en rescate por muchos. Amén. Entonces por eso Cristo se angustió, porque Cristo sabía exactamente de qué muerte iba a morir. Cristo sabía la humillación que iba a aguantar. Cristo sabía la agonía que iba a experimentar. Y Cristo sabía hasta del hecho de que el Padre, de que Él y el Padre se iban a separar momentáneamente. Cuando Cristo se vuelve pecado, cuando Cristo en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre se aparta porque Él se carga con todo nuestro pecado, ¿verdad? Él sabía que toda esa angustia Él la iba a experimentar, porque Él sabía que el Padre, perdón, Él sabía que Él sabía que el Padre iba a descargar toda su santa y justa ira por todos mis pecados y tus pecados y los pecados de todos los que habíamos de ser salvos en Cristo. Amén. Entonces él sabía que lo que le venía no era fácil. Él sabía todo lo que iba a sufrir por amor a los escogidos. Él sabía todo lo que iba a sufrir por amor a su pueblo. Él sabía todo lo que iba a sufrir por amor a su iglesia. ¿Qué dice la palabra? Esposo, ama a su esposa como Cristo amó a su iglesia, que Dios subiera por ella, amén. Entonces, Cristo sabía lo que le venía y por eso su carne, su humanidad, en su naturaleza humana, Él estaba angustiado y triste. Y podemos ver que es válido que un cristiano verdadero se angustie y se entristezca. Es válido que en esta carne tengamos un momento así. Pero tenemos que seguir el ejemplo de Cristo y confiar en el Padre que lo envió para que salgamos de todos esos momentos de angustia y de depresión. Amén. Ok. Fíjense que dice que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo es Santiago, si no me equivoco. Pedro, Santiago y Juan. Los tomó a ellos tres y comenzó a angustiarse y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Fíjense, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, mi Señor Jesús tenía tanta tristeza, estaba tan deprimido que le faltaban hasta la fuerza. Estaba muy deprimido, muy angustiado, tanto así que le faltaban hasta la fuerza. Era una tristeza de muerte, o sea, era una tristeza que lo tenía él, digámoslo de esta forma, debilitado. Lo tenía él cabizbajo, lo tenía él desanimado. Entonces le dice a esos tres, le dice,
quedado aquí, a estos tres apóstoles, a Pedro, a Jacobo y a Juan, le dice, quedado aquí y velado, ¿ok? Y yéndose un poco delante, se postró en la tierra y oró que si fuese posible pasarse de él aquella hora, ¿ok? Fíjense bien, se fue un poco más adelante, o sea, él se llevó a los 12 apóstoles al monte Getsemaní. Le dijo que se quedaran allí, que él iba a orar. Pero luego llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo para que estuvieran con él. Él se entristece porque sabía todo lo que tenía, ¿verdad? Y le dice a ellos, quedado aquí y velad. Y se fue un poco más adelante. Allí comienza el clamor al Padre, amén. Yendo un poco más adelante, se postró en tierra y oró si fuese posible pasarse de él aquella hora. Fíjense bien. Yéndose más adelante, se postró en tierra, humilde, manso, se postró, una actitud humilde. Recordemos que mi Señor Jesús era el hombre más humilde y más manso, ¿verdad? Y él se postró delante del Padre y le iba a pedir en su oración que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Okay. Esta era la petición que mi Señor Jesús le iba a clamar al Padre. Esta era la oración que mi Señor Jesús quería dejar en manos del Padre. Que si fuese posible pasara de él aquella hora, ¿ok? Pero fíjense cómo llegó mi Señor Jesús, postrado, humillado, se postró delante de él y le pidió eso a su Padre Celestial. Vamos a ver qué palabra usó. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Fíjense bien, arrodillado, postrado, le pide al Padre que si fuere, que él le dijo, Padre, para ti todas las cosas te son posibles. Tú todo lo puedes, Padre. Si es posible, si tú puedes pasar de mí esta copa, si tú puedes pasar de mí esta copa, vamos a leer, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Amén. Entonces, fíjate bien, Jesús estaba claro. Padre, para ti todas las cosas te son posibles. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. A ver, fijémonos, aquí mi Señor Jesús nos enseña la manera correcta de orar. Aquí no vemos que mi Señor Jesús decreta, declara, afirma, confirma, ata, desata, nada de eso. Nada de eso. Un clamor reverente. Un clamor. Dice la palabra en hebreo que Cristo en los días de su carne ofreció luego con lágrimas y clamor a que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su temor reverente. Se refiere a este pasaje, hermano, lo que dice el libro de Hebreo. Miren, Cristo, el Hijo de Dios Altísimo, mi Señor Jesús, no le dijo, Padre, yo declaro que tú me vas a librar de esta copa. Padre, yo declaro que a mí no van a crucificar a los romanos. Padre, yo declaro que tú vas a enviar 12 legiones de ángeles para que no dejen que soy impío me crucifique. Él no dijo nada de eso, hermano.
Él dijo, Padre, yo sé que para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Fíjense bien. Jesús, la naturaleza humana de Jesús, por temor, quería pasar esa copa. ¿Cuál era la copa? ¿A qué copa se refiere? A la copa de la ira de Dios, hermano. Cristo, como yo lo mencioné ayer, si no me equivoco, bebió puro el cáliz de la ira de Dios para que tú y yo no lo bebiéramos. Dios aplastó con su ira a su Hijo amado. Dios partió el cuerpo de su Hijo amado. Dios lo desmenuzó. Fue Dios por causa del amor de Él por ti y por mí. Dios hizo todo eso con su Hijo amado. Y claro, por causa del amor de Cristo también por nosotros. Porque nadie le quita la vida a Cristo, Él la pone y la vuelve a tomar. Entonces Cristo se bebe el cáliz de la ira de Dios puro por tus pecados y mis pecados, no porque el Padre lo obligara, sino porque Él se ofreció por amor al Padre primeramente y por amor a nosotros. Amén, gloria a Dios por Cristo Jesús, amén. Que padeció de justo por los injustos para llevarnos a Dios, ciertamente muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, amén. Él padeció, Él fue el Cordero de Dios, que tomó mi lugar en la cruz, que tomó tu lugar en la cruz, que recibió la ira de Dios santa y justa que tú y yo merecíamos recibir, para que tú y yo ahora seamos adoptados por Dios y seamos llamados hijos de Dios. Gloria a su nombre, amén. Amén, aleluya. Entonces Cristo le dice a su Padre, yo sé que todas las cosas te son posibles. Aparte de mí esta copa, que yo no beba la copa de tu ira, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Por qué? Porque Cristo en su naturaleza humana, la carne era débil. La carne no quería experimentar todos los dolores y el sufrimiento que él sabía que iba a padecer, mas el espíritu sí estaba dispuesto. ¿Sí me entiendes? Entonces, la carne no quería experimentar ese dolor, mas el espíritu estaba dispuesto. Porque él le dice a Pedro, le dice a Pedro, Pedro, ¿acaso la copa que el Padre me ha dado a beber no la de beber? Cristo sabía que a eso había venido al mundo. Así que el Espíritu que estaba en él, el Espíritu Santo, Cristo estaba completamente dispuesto a sacrificar su vida por ti y por mí, por amor al Padre, por amor a los escogidos, ¿verdad? Pero la carne no quería experimentar ese dolor y ese sufrimiento, y por eso Jesús hace este clamor al Padre, ¿amén? Ok. Y vino luego y halló durmiendo, el versículo 37, y vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duerme? ¿No has podido velar? Perdón, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duerme? ¿No has podido velar una hora? Hermanos, seguramente a todos les ha pasado, hermanos. Miren, ustedes se ponen a ver una película en Netflix o se ponen a ver cualquier cosa en el computador y ustedes son las 3 de la mañana y están con los ojos así como los de los búhos, sin sueño. Pero que no se pongan ustedes a clamar o a orar para que vean que de repente le da un sueño, pero que sobrenatural, o sea, un sueño que los ojos se les cierran solos. Eso es, hermano, porque a esta carne no le gustan las cosas del espíritu, hermano. Esta carne siempre se va a poner a las cosas del espíritu.
esta carne siempre se va a oponer a la cosa del Espíritu. Yo me imagino que la intención de Pedro y de Jacobo y de Juan eran orar, era acompañar a mi Señor, pero no podían. ¿Por qué? Porque la carne no los dejaba. Recuerden que dice la Escritura que la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne. Una cosa se opone a la otra para que no hagáis lo que vosotros queréis. Los apóstoles querían orar, pero la carne no se los permitía. Y así nos pasa a muchos, y así nos sigue pasando a los cristianos de ahora. A veces queremos hacer cosas espirituales, pero la carne no quiere, hermano. Y hay que, como dice la Escritura, hay que mortificar con el Espíritu a la carne, porque si hacemos morir la carne por el Espíritu, viviremos, hermano. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice la Escritura, somos hijos de Dios. Amén. Entonces, esa es la lucha constante y sonante del cristiano. Esa lucha que estaba experimentando Pedro y los apóstoles por quedarse despiertos, ¿verdad? Es el pan nuestro de cada día para todos los cristianos. No es una lucha de un día, no es una lucha de un mes, de un año, no. Esa lucha, esa tensión entre la carne y el espíritu la vamos a tener hasta que partamos, hasta que Cristo nos venga a buscar o hasta que partamos con Él. Porque perdón, hermano. Porque tiene que ser así, hermano. Si el mismo Cristo, aquí en este pasaje estamos viendo que en Cristo hay una lucha. La carne de Cristo estaba luchando contra el Espíritu. Porque Cristo espiritualmente estaba más que preparado desde que vino al mundo para hacer la voluntad del Padre y dar su vida al rescate por muchos. Amén. Cristo estaba listo desde que vino al mundo para hacer eso. Espiritualmente hablando. Pero carnalmente hablando, era otra cosa. La carne o la naturaleza humana de mi Señor Jesús no quería afrontar ese sufrimiento. Amén. Entonces es como si Cristo, perdón, hermano. Es como si Cristo le estuviera diciendo, velen y oren. Vamos a ver. Fíjense que dice, no has podido velar ni una hora. Versículo 38. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjense bien. Hermanos míos, oren, porque si yo tengo esta lucha, como si Cristo dijera, velen y oren, porque si yo tengo esta lucha, que soy el Hijo de Dios, y en esta hora tengo esta lucha con mi carne que no quiere ir a la cruz. Imagínense ustedes, o sea, lo que Cristo le dijo aquí. Verá y orar porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cristo no lo dice. Cristo no lo dice por decirlo. Cristo lo dice porque lo está experimentando. Cristo en ese momento estaba en la debilidad de su carne. Es decir, Cristo en ese momento en su carne estaba débil. ¿Por qué? Porque Cristo no quería ir a la cruz. La carne de Cristo, o a decir, la naturaleza humana de Cristo no quería ser crucificada. La carne no quería sufrir. Ora y verá, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué tenía débil en ese momento mi Señor Jesús? La carne. El espíritu de mi Señor Jesús, como yo les digo, hermano, siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre que lo envió. Siempre estuvo dispuesto a trabajar
las cosas de su Padre y siempre estuvo dispuesto a morir por ti y por mí en la cruz. Siempre, Cristo siempre estuvo dispuesto. Pero el Espíritu estaba dispuesto a hacer las cosas de Dios. Amén y amén. Pero la carne le estaba indicando otra cosa. La carne de Cristo no quería morir en la cruz. La naturaleza de Cristo no quería morir en la cruz. Por eso es lo que le dice a los apóstoles: veré y orar, porque la verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él lo dice, no porque, por decirlo, él lo dice porque lo está experimentando. Él está experimentando en ese momento la debilidad. La debilidad de su carne. Él está experimentando un miedo, una angustia, una tristeza que viene de su carne. Él está experimentando lo que es ser un 100% hombre. Y esa parte de él, la 100% humana, es la que es débil. Esta parte de Cristo fue la que era en aquel tiempo la que estaba débil en ese momento, hermano. El Espíritu Santo, como la en él, estaba dispuesto. El Espíritu de gracia que estaba en él estaba dispuesto. Más que dispuesto a que Cristo diera su vida. Pero la carne estaba combatiendo con la voluntad de Dios. Amén. Amén. Otra vez oro diciendo las mismas palabras. Fíjense bien. Otra vez Cristo invocó al Padre y le dijo: Padre, si tú puedes, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Padre, tú todo lo puedes porque tú lo puedes todo. Si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Muchas veces, hermanos, nosotros oramos y a veces no entendemos por qué las oraciones no son contestadas por Dios, por qué Dios no nos da lo que nosotros le pedimos. Y es, hermanos, sencillamente porque es la voluntad de Dios que se va a cumplir, hermano. No es tu voluntad. Hermano, recordemos que nosotros a veces no sabemos ni qué pedir. A veces pedimos y pedimos mal porque pedimos para nuestro propio deleite. Entonces, muchas veces cuando Dios no nos escucha es porque estamos orando mal. Muchas veces cuando Dios no nos escucha es porque no es la voluntad de Dios que nosotros tengamos lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero Dios siempre escucha, hermano. Pero a veces no nos responde como queremos porque no es la voluntad de Dios. Porque estamos pidiendo algo en contra de la voluntad de Dios. Porque no estamos pidiendo cosas espirituales, sino cosas terrenales. Porque no estamos pidiendo lo que estamos pidiendo para glorificar a Dios. No. Entonces eso es lo que pasa muchas veces con el cristiano, que no sabemos pedir. Por eso tenemos que rogar a Dios que el Espíritu Santo nos ayude, como dice su palabra, en nuestra debilidad, para pedir conforme a su voluntad, amén, y que seamos escuchados por él, amén. Y Jesús oró de la misma forma, porque nuevamente, hermano, porque su naturaleza humana temía la ira de Dios, porque su naturaleza humana temía los sufrimientos de la cruz. Porque su naturaleza humana no quería experimentar la muerte y muerte de cruz. Por eso él oró. Y si el Padre hubiera querido, lo hubiera podido librar, pero por amor a ti y por amor a mí, el Padre no quiso. El Padre contestó la oración de su Hijo y le dijo: así es, hijo mío. Bueno, eso no está escrito, pero un ejemplo, pues. ¿Y cómo la contestó? ¿Cómo la contestó? Le dijo, poniendo un ejemplo:
así es, hijo mío, se hará mi voluntad. Y después de eso lo apresaron, lo prendieron, ¿verdad? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Cristo muriera en la cruz del Calvario. La oración de Cristo fue escuchada. Tanto así que en otro evangelio dice la Escritura que vinieron ángeles para fortalecerlo, vinieron ángeles para animarlo, vinieron ángeles para darle fuerzas. Entonces Dios sí escuchó la oración del Hijo y la respuesta fue: así es, hijo mío, se hará mi voluntad. Tú morirás por tus hermanos en la cruz, pero al tercer día resucitarás. Esa fue la respuesta del Padre. Por eso, acto seguido, lo apresan. Y por eso, antes de que lo apresen, en otro evangelio, no relata que ángeles lo fortalecieron. Amén. Porque la oración sí fue escuchada, pero fue voluntad del Padre que Cristo no pasara por alto esa copa, sino que bebiera el cáliz puro de la ira de Dios, para que tú y yo no experimentáramos la ira de Dios, para que tú y yo no cayéramos en manos de Dios viviente, porque dice Hebreos, horrendas cosas es caer en manos de Dios viviente, para que tú y yo fuéramos salvos. ¿De quién? De la justa y santa ira de Dios que merece nuestro pecado, de la paga del pecado y de su consecuencia, que es la muerte. Cristo se bebió puro el cáliz de la ira de Dios, para que tú y yo no bebiéramos, no pasáramos por ese trago amargo. Amén. Amén, gloria a Dios. Pero claro que la oración del Hijo fue contestada, y fue contestada por un sí, Hijo, se hará mi voluntad. Tú irás a la cruz y morirás por tus hermanos. Amén. Por esa razón, junto a terminar la oración, llegaron los que lo iban a aprender. Y como les digo, antes de eso, en otro evangelio, dice la Escritura que vinieron ángeles y lo fortalecieron. Amén. Gloria a Dios. Al volver otra vez, los halló durmiendo a los apóstoles, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían responderle. Otra vez mi Señor Jesús ora 3 veces, si no me equivoco, y las 3 veces que va y viene, los hallan roncando, y ellos no sabían qué le pasaba. O sea, ellos no sabían por qué tenían tanto sueño. Ellos no sabían por qué sus ojos estaban tan cargados de sueño. Porque es una lucha espiritual, hermano. Porque la carne no quiere hacer, no coopera con el espíritu. No coopera, no quiere, no le gusta, no le agrada. Y por eso Pedro y Juan y Jacobo tenían esa lucha para quedarse despiertos. Y cada vez que el Señor iba para verlos, estaban pero rendidos. Y ellos no sabían por qué le pasaba eso. Pero era su carne, hermano, que como siempre la carne le juega jugando una mala pasada a los hijos de Dios. Siempre es así, hermano. La carne nunca está dispuesta para las cosas espirituales. No esperemos que tengamos ganas de orar, no vamos a tener ganas. Tenemos que orar, así no tengamos ganas. Tenemos que ir a la iglesia, así no tengamos ganas. Tenemos que leer la Biblia, así no tengamos ganas. Porque es que la carne nunca va a estar feliz, alegre, happy por cooperar con el Espíritu. No. Hay que mortificar a la carne por el Espíritu, amén. Y fíjense bien que el versículo 41 dice: vino la tercera vez y le dijo, dormí ya y descansa hasta la hora ha venido, he aquí,
el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Fíjense bien. Y mi Señor Jesús fue 3 veces oró y 3 veces lo encontró durmiendo. Porque los ojos estaban cargados de sueño, dice ellos. Los mismos apóstoles no podían explicar el sueño que tenían. No era un sueño, era una lucha que ellos tenían ahí. Pero a la tercera vez mi Señor Jesús dice, dormí ya y descansa hasta la hora. O sea, la tercera vez le dijo, bueno, sí, terminen de reposar, duerman ya hasta la hora. ¿Hasta qué hora? Hasta la hora que lo vinieran a prender. Hasta la hora que lo vinieran a arrestar. Mi Señor Jesús le dice, bueno, ya que no aguantan el sueño, ya que no pueden vencer la carne, continúen durmiendo, terminen de descansar hasta la hora que me vengan a arrestar. Terminen de descansar hasta la hora que el Padre ha establecido para que yo dé mi vida por ustedes. Terminen de dormir, descansen, porque ya lo que ha de pasar, va a pasar. Amén. Descansen hasta que venga que me va a entregar. Eso es lo que dice hasta la hora. Ha venido, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces mi Señor Jesús le dice, la hora ha llegado. Lo que yo les había dicho 3 veces, ya esa hora ya llegó. La hora que el Padre había establecido desde la eternidad para que yo diera mi vida vicariamente por todo lo que habían de ser salvos, ya ha llegado. La hora de que yo dé mi vida en rescate por mucho, ya ha llegado. La hora de que yo salva a mi pueblo de sus pecados, ya ha llegado. ¿Se recuerdan cuando María le dijo a Jesús, cuando Jesús le dijo a María, perdón, mujer, ¿qué quieres conmigo? Mi hora no ha llegado. Bueno, ya la hora ha llegado. ¿Cuál era la hora? El momento determinado por el Padre para que Jesús, su Hijo amado, diera su vida vicariamente por ti y por mí. Esa hora, ese tiempo, el tiempo de consumar el plan perfecto de Dios para la salvación de todos sus hijos, había llegado. Amén. Y Él iba a ser entregado en manos de pecadores, como ya Él lo había dicho, anunciado 3 veces a sus apóstoles. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los ancianos, de los fariseos y de los escribas, y los matarán, pero el tercer día resucitará. Él se lo dijo a los apóstoles 3 veces. Y aquí está diciendo, ¿se recuerdan lo que yo les dije? Bueno, esa hora ya ha llegado, amén. Levantaos, vamos. He aquí, levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me va a entregar. Ya mi Señor Jesús sabía que Judas venía con ese pelotón de gente, con los soldados de los sacerdotes, a prenderle como si fuera un burladero. ¿Okay? Ya mi Señor Jesús sabía que ya Judas estaba en camino con la guardia de los fariseos y escribas. Y bueno, ya sabía que el Padre había contestado la oración y lo que el Padre contestó fue, así se hará, hijo. Se hará mi voluntad y no la tuya. Tú darás tu vida vicariamente por amor a mis hijos, por amor a tus hermanos y por amor a mí. Tú consumarás mi plan en la cruz del Calvario, morirás, pero al tercer día te resucitaré. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Así que bueno, hermanos, mi Señor Jesús para concluir, mi Señor Jesús por amor a ti y a mí se entregó por amor a nosotros. Nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Este mandamiento es recibido del Padre. Si Jesús hubiera querido huir, lo hubiera podido hacer. Si mi Señor Jesús no hubiera querido ir a la cruz, lo hubiera podido hacer. Si mi Señor Jesús hubiera querido ser rey,
en este mundo, lo hubiera podido hacer, pero por amor a ti y a mí, bebió puro el cáliz de la ira de Dios. Por amor a ti y a mí, cumplió la voluntad del Padre, y también por amor al Padre, para que se cumpliera todo lo que el Padre había dicho. Él hizo lo que hizo, sacrificó por ti y por mí para darnos vida y vida en abundancia. Así que gloria a Dios por Cristo Jesús, que a pesar de que vino con un cuerpo como el de nosotros, ¿verdad? Carnal, según la carne, aprendemos de Él cómo debemos orar humildemente, cómo debemos orar con mansedumbre y cómo debemos de someter a la carne a la voluntad de Dios. Aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque no nos sea fácil, tenemos que someter la carne a la voluntad de Dios, tal cual mi Señor Jesús lo hizo, y confiar en los planes de Dios, que son perfectos, y confiar en los planes de Dios, que siempre son para nuestro bien. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Gloria a Dios por su sacrificio. Gloria a Dios porque Él venció en la carne todas las cosas para que nosotros tengamos victoria en Él. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga y los guarde. Como siempre le digo, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé de los ejércitos alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea con todo su pueblo santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Si Dios quiere y me lo permite, mañana continuaremos con el Evangelio de Marcos. Dios los bendiga y los guarde. Amén y amén.